Buenos días, comenzamos el segmento de anestesiología. Mi nombre es Alfredo Olivera. Vamos a realizar los pilares teóricos de la anestesiología. La evaluación preanestésica, ¿para qué sirve? Evalúa el riesgo y complicaciones perioperatorias. Una de las complicaciones que evalúa es la mortalidad, o sea, cuánto es el riesgo de que te puedas complicar, cuánto es el riesgo de que te puedas morir. Para eso evaluamos variables, ¿no? La historia, el examen físico con el paciente, exámenes auxiliares, el ayuno preoperatorio. Prácticamente es una relación anestesiólogo-paciente. El estado de salud físico del paciente, ¿no? O sea, que si hace cardio, si no hace cardio, si es sedentario o no, si sufre de varices o no, o si es muy ansioso, porque si es muy ansioso, por ejemplo, sabes que ese paciente no va a descansar la noche anterior a la cirugía, le puedes recetar alprazolam, un ansiolítico. Corrección de alteraciones reversibles, por ejemplo, si el paciente es diabético y tiene 300 de glucosa, primero tiene que ir al endocrino a que la glucosa está dentro de los valores normales. ¿Por qué? Porque si no sería un diabético descompensado y el riesgo se incrementa debido a que nuestras drogas no actúan igual, la herida no cierra igual. Detección de riesgos específicos del paciente, por ejemplo, si es alérgico al huevo, nosotros usamos en anestesia general Propofol, por ejemplo, que es la reacción cruzada con el huevo. No es así, o sea, si es alérgico a algo, si es alérgico a los AINES, prácticamente lo tenemos apuntado, anotado, estudiado el paciente. Obviamente que su riesgo se incrementa debido a que si uno es alérgico a algo puede hacer reacción cruzada, no es así con otro, porque si es alérgico a un AINE, al ibuprofeno, de repente puede hacer alergia al naproxeno. Medicación habitual. Evaluamos la medicación habitual, si es hipertenso, diabético, ¿no? O sea, si consume captopril, enalapril, eh, clopidogrel, aspirina. Prácticamente le decimos que debe dejar pues el clopidogrel más o menos unas 12 horas antes, se debe quedar solamente con una de las drogas antihipertensivas. Para elegir la técnica anestésica correcta, le explicamos al paciente qué anestesia es la más adecuada para ella. Puede ser anestesia general, anestesia regional. Le hacemos firmar el consentimiento informado, pero para eso pues para llegar a esa decisión y explicarle al paciente debemos pasar por una historia completa. Esos son los momentos de la evaluación, ¿no? Revisión por sistemas, todos los sistemas, si es alérgico, diabetes, presión alta, alergia, asma, el listado de medicamentos que usa. Por ejemplo, si usa aspirina y clopidogrel, nosotros debemos suspender el clopidogrel más o menos unos 7 días antes por el mayor riesgo de sangrado. Antecedentes de alergia, ¿no? O sea, si es alérgico, lo tenemos que tener en cuenta. Alergia a la penicilina, por ejemplo, sabemos que el antibiótico no debe ir penicilina previamente a su cirugía. Historial médico quirúrgico, que se ha operado antes, si ha sido anestesiado y si ha tenido algún problema con la anestesia, generalmente pues en la vía aérea, ¿no? Si dice el doctor, oye, a mí me operaron y no me pudieron intubar, me tuvieron que despertar, ojo, ¿no? Y ya tú pones predisposición a estar totalmente pues preparado, ¿no? Buscas un fibrobronco o un videolaringoscopio justo para intubar a ese paciente. El examen físico, signos vitales, ¿no? Un paciente que determina todas tus drogas, las drogas generalmente altera la parte cardiorrespiratoria. Signos vitales, un examen general cardiovascular y pulmonar, el examen selectivo según informa la historia, examen de la vía aérea superior. Ahora, respecto al examen físico, el examen físico pues lo que determina son funciones cardiopulmonares, ¿no? Como la mayoría de drogas. Muy bien, cardiopulmonares. Y esto generalmente pues se altera por la edad. A más edad, más dañino, porque a más edad, por ejemplo, puedes tener EPOC. Y entonces cuando tú vas a tener, lo vas a intubar, no vas a esperar un volumen tidal o una distensibilidad pulmonar adecuada. Debes tener en cuenta eso, ¿no es así? O si el paciente es asmático, no puedes usar fármacos que liberan mucha histamina. Respecto al corazón, la mayoría, prácticamente el 95% de drogas que se usan en anestesia producen bradicardia, vasodilatación, y si no tiene una buena fracción de eyección o disminuida, muchas veces pues el riesgo de complicaciones es mayor. ¿No es así? Y eso generalmente se da a más edad, y cuando son neonatos generalmente hay algunas drogas que te pueden llevar a la bradicardia, a la parada cardíaca del neonato. Eh, Otra cosa es pues el examen de vía aérea superior. Acá hay que tener en cuenta por ejemplo, el examen de vía aérea superior, el más usado
el Malampati. ¿Qué te evalúa el Malampati? Prácticamente la vía aérea, la posibilidad de ver el fondo, ¿no? La orofaringe. El Malampati es del 1 al 4, la clasificación, siendo 1 la más sencilla, la más suave, y la 4 es la más complicada, la que prácticamente no ves nada para intubar. El Malampati de por sí es un buen predictor, pero siempre se asocia a circunferencia de cuello, a distancia tiromentoniana, a otras variables, porque sola de por sí tiene un valor predictivo positivo, pero asociada es a otras variables de vía aérea difícil, es mucho mejor. Y si tiene un antecedente que dice, doctor, a mí no me han podido intubar, peor todavía. O sea, muy valioso. Entonces podemos determinar con la evaluación preanestésica los riesgos y complicaciones perioperatorias, ¿no es así? O sea, durante la anestesia, durante la cirugía, una de las complicaciones más temidas es la muerte, paro cardíaco. Basados en la edad del paciente, la clasificación de ASA es lo que te mide, riesgos y complicaciones. La clasificación de ASA va del 1 al 6. ¿No es así? Siendo 1 prácticamente el paciente sano, siendo 6 el donante cerebral cadavérico que va a donar sus órganos. El 5 pues es el que tiene una muerte, riesgo alto de morir prácticamente en las primeras 24 horas. El 4 que tiene una enfermedad súper descompensada, ¿no es así? Que si continúa así puede fallecer, como por ejemplo una enfermedad renal crónica y en hemodiálisis, pero que ya no se dializa 4 días, ¿no es así? El 3, un paciente pues con una enfermedad crónica descompensada, como un diabético con glucosa 220, ¿no? O sea, descompensado su glucosa. El 2, prácticamente pues es un paciente ASA2, un diabético que tenga una glucosa, por ejemplo, en 100, ¿no? Un es diabético, pero controlado su enfermedad. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Entonces, la evaluación preanestésica básicamente es por sistemas, ¿no es así? Primero, vemos las partes, si el paciente fuma, posiblemente alteraciones, pues, para extubarlo, de repente tiene alteración en los cilios de los bronquios, ¿es alérgico? Puede ser alérgico al huevo, ¿no? Tiene reacción cruzada con el propofol. El propofol es un medicamento que nosotros utilizamos para la inducción anestésica, que si es alérgico al huevo puede ser alérgico al propofol, ¿no? Puede terminar en un broncoespasmo. Si sufre de catarata, rinitis, tenemos medicamentos que aumentan prácticamente la presión intraocular. Rinitis, ¿para qué la rinitis? Si es alérgico a la rinitis, posiblemente pues el paciente esté congestivo, ¿no? Y tenga dificultad para respirar por la nariz. Tiene que tener pues una evaluación de la visión. ¿Cómo está su visión? ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, si tiene presión intraocular alta y nosotros tenemos medicamentos que aumentan más la presión intraocular alta, como la ketamina, ¿no es así? Debemos hacer una buena historia, si ha tenido secuelas de ACV, cómo está su estado neurológico. Lo importante es cuidar al paciente. Si está lúcido, orientado en tiempo, espacio, persona, para que firme su consentimiento informado. Si mueve la fuerza en sus miembros inferiores, miembros superiores, cómo están, su sistema nervioso periférico, si sufre de parestesias en la columna. Si tú le vas a colocar una anestesia raquídea y de repente en el postoperatorio pues puede hacer unas paresias o parestesias, ya no te sorprende porque el paciente vino con parestesias. Porque si vino sano, sin parestesias, le colocaste la raquídea, de repente puede ser un efecto secundario, un efecto adverso, algo que no se ha previsto. Respecto a los pulmones y al corazón, si el paciente tiene neumonía, si el paciente tiene una neumonía, por ejemplo, de preferencia, no sepa, ese paciente no debe ir a anestesia general, ese paciente primero debe salir de la neumonía, o si ha tenido secuelas de neumonía, su volumen tiral debe estar totalmente disminuido, alterado. O si tiene asma, no es así, si tiene asma, debes cuidar, debes darle su corticoide, debe pasar por el neumólogo antes. Si ha tenido secuelas de COVID, lo mismo, ¿no es así? ¿Por qué? Porque si le vas a intubar con vía aérea, el riesgo, si es un paciente con alteraciones broncopulmonares, el riesgo de que se quede en ventilador mecánico también pues existe, aumenta. Si el paciente tiene enfisema,
Si tiene enfisema, de repente puede haber otra complicación, disnea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si el paciente es hipertenso, señor, ha tenido infarto, ha tenido insuficiencia cardíaca congestiva o tiene insuficiencia cardíaca congestiva, tú lo ves agitadito, tú lo ocultas, insuficiencia cardíaca congestiva. El riesgo se incrementa si el paciente tiene marcapaso. ¿Por qué es importante? Porque en este caso, pues debemos usar unos electrocauterio bipolares, ¿no? Porque el monopolares altera el marcapaso, hace arritmia y ahí nomás queda el paciente. Si el paciente es usuario de stent, ¿no? Si está usando medicamentos, clopidogrel, aspirina, hay que sopesar con su cardiólogo el medicamento clopidogrel justamente para suspenderle. Si tiene aneurisma, ¿no? Tener mucho cuidado con los cambios hemodinámicos. Si tiene anemia el paciente, por el simple hecho de tener una hemoglobina 11.9, ya es anemia, ¿no es así? En las mujeres, el riesgo se incrementa. ¿Por qué? Porque esa paciente puede sangrar un poco más y ya su anemia se convierte en anemia moderada, disminución de hipoxia, acidosis metabólica, acidosis respiratoria, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel hepático, ¿no? Si el paciente tiene cálculos, si ha tenido hepatitis, si la hepatitis está activa o no está activa, el riesgo es diferente, porque si es una hepatitis activa, es una reacción inflamatoria acá a nivel del hígado, tus medicamentos no lo van a metabolizar igual. Si es drogadicta, ¿no? Si sufre de alcoholismo. ¿Por qué? Porque estos pacientes de drogadicción y alcoholismo pues metabolizan mucho más rápido tus drogas. A veces tienes que usar el doble de relajante neuromuscular, el doble de fentanilo. Si sufre de gastritis, si le vas a dar protector gástrico, si sufre de diabetes, pues debe controlar la glucosa para hacerle dosaje de glucosa intraoperatoria más seguida. Si la paciente está embarazada, ¿no? El riesgo a veces se tiene que operar, ¿no? Por ejemplo, una embarazada con apendicitis se tiene que operar, no podemos esperar al término del embarazo. El riesgo es tanto de que la pérdida del bebé como la mujer, se le tiene que informar si tiene miomas ginecológico, pero ¿qué importa si tiene miomas? Porque si tiene una cesárea, por ejemplo, de emergencia y tiene miomas, el riesgo de sangrado es mayor. Si tiene insuficiencia renal, ¿se dializa o no se dializa, señor? Si se dializa, el riesgo es tanto, ¿no? Un ASA 3. Si no se dializa, un ASA 4. Una infección urinaria, si tiene una infección urinaria, ¿por qué es importante? Porque de repente es una cirugía prolongada, más de 2 horas, le vamos a tener que colocar la sonda Foley y la infección urinaria te puede complicar la cirugía. Y se puede complicar más y puede terminar en sepsis. Si sufre de próstata o no, al final tú estás viendo pues si orina o no y al final el paciente es prostático y prácticamente toda su vejiga está prácticamente rebosando. Para tener esas consideraciones, si el paciente tiene cáncer o no, si el cáncer es localizado, es extraíble quirúrgicamente o ya está diseminado, si tiene VIH, si ha tenido cirugías previas o no, cómo le ha ido en las cirugías, ha sangrado, no ha sangrado, tiene cicatrices, las dificultades, drogas en los últimos 30 días, el índice de masa corporal, ¿no? Que determina también el ASA. Y para eso, pues, revisamos el riesgo quirúrgico con el cardiólogo, su EKG, el riesgo neumológico con su radiografía de tórax, prácticamente su evaluación y con eso determinamos el ASA, ¿no? Señor, ¿cuánto es su riesgo de complicarse? ¿Cuánto es su riesgo de fallecer en sala de operaciones o en la parte perioperatoria? ¿Cuánto es su riesgo y complicaciones y su mortalidad? Y bueno, bien informadito ya entra la cirugía. Exámenes preoperatorios, ¿no? Muchas veces, pues, tenemos estos pacientes para evaluar los exámenes preoperatorios. Hemograma completo, cómo está para determinar la anemia, hemoglobina, si está en sepsis, si hace leucopenia, leucocitosis, bioquímica, glucosa, urea, creatinina, la función hepática, importante para nuestro metabolismo, la función tiroidea, ¿no? Para si usa levotiroxina o no, si se ha operado de la tiroides o si ha tenido radiación, si ha tenido quimioterapia y radiación acá en la tiroides, ¿te imaginas cómo debe estar esa vía aérea? Probablemente sea una posible vía aérea difícil. ¿Cómo está su perfil de coagulación? Para ver si reacciona o no al sangrado. Su electrocardiograma, radiografía de tórax. Esto básicamente pues después de que lo evalúe el cardiólogo, radiografía de tórax el neumólogo. El test de embarazo, importante en las personas pues que tienen amenorrea en edad fértil, ¿no es así? Es importante. ¿Por qué? Porque la anestesia va a afectar al bebé, va a aumentar la mortalidad del bebé y también de la mujer. ¿Por qué? Por los cambios fisiológicos del embarazo.
desde VIH, pruebas funciones respiratorias, pruebas de función cardíaca, ¿no? Para ver si el abuelito o no puede aguantar la anestesia y si aguanta, cuánto es su riesgo de complicarse. A lo mejor tiene un soplo para hacerle un ecocardio, una ergometría, pruebas farmacológicas de estrés cardíaco, medicaciones preanestésicas. A lo mejor el paciente sufre de ansiedad y miedo y para dormir prácticamente pues la noche anterior le podemos dar aprazolam, midazolam o diazepam, ¿no? Como para que duerma. ¿Quién difícilmente un paciente ansioso, justamente sabiendo que al día siguiente te va a superar, duerme bien? Generalmente casi no duerme ninguno. Un día antes en la noche le podemos dar pues diazepam, clonazepam. Eso para bajarle la ansiedad y que pueda dormir tranquilo y entre a sala de operaciones sin la carga adrenérgica y estrés de toda la noche. Profilaxis de náuseas y vómitos que usamos para que el paciente no vomite ondansetron, dexametasona, diminidrato. Haga también falta la metoclopramida. Profilaxis de broncoaspiración, ranitidina. La ranitidina sola no te produce, no te da la profilaxis de broncoaspiración, sino la ranitidina asociado a un profiláxico de náuseas y vómitos como la metoclopramida. Clopramida. Entonces, profilaxis de reacciones anafilactoides, ¿no? Como corticoides también acá, justamente la dexametasona también actúa como eso. Uso antisecreciones como la atropina. Pacientes que de repente pueden tener muchas secreciones en la boca. En el examen físico, bueno, esto prácticamente es una repetición de la anterior. Recuerden que para disminuir la ansiedad y el miedo del paciente usamos la benzodiazepina. ¿Cuál es nuestro favorito? El midazolam, clonazepam, diazepam, lorazepam. El otro es el clonazepam, ¿no? Prácticamente 10 de la noche del día anterior que se va a operar, para que duerma bien. Evaluación preanestésica, también está la vía aérea, ¿no? O sea, ¿qué tan difícil va a ser ese paciente para intubarlo? ¿Es fácil o difícil? La clasificación de vía aérea muchas veces tiene puntaje y tiene todos. ¿Qué son predictores de vía aérea difícil? Esto te determina con una gran porcentaje si el paciente es fácil intubable o difícil intubable para una anestesia general. La distancia tiro-mentoniana, ¿no? De la tiroides al mentón. ¿Cuánto es? Si es menos de 6 es muy corto y este es difícil. Apertura bucal menos de 4 centímetros, ¿no es así? O sea, la apertura bucal si la abre, si es cortito, chiquitito, ¿no vas a poder meter el tubo? No. Malampati 3 o 4. Ahorita les respondo eso de Malampati con esta gráfica. Movilidad cervical disminuida. ¿Qué es movilidad cervical? Por ejemplo, si un paciente ha tenido accidente de tránsito, está con su collarín y no puede moverlo, ¿no? ¿Vas a poder intubarlo, moverlo? No. Movilidad cervical disminuida, vía aérea difícil. Antecedente de intubación orotraqueal difícil, dice, oye, me han operado antes y no han podido intubarme bien. O sea, obviamente, ¿no? Es vía aérea difícil porque ya un anestesiólogo ha visto que eres vía aérea difícil, no hace falta mayor otra cosa. Por ejemplo, acá la distancia entre los incisivos, ¿no? ¿Cuándo es más difícil? Cuando es más chiquito. Si es más de 3 centímetros, pues sí, es vía aérea fácil, ¿no? Porque puede abrir la boca y le puedes meter el tubo. La distancia tiro-mentaneada o la escala Patil-Aldrete es esto, ¿no? Justamente del mentón a la tiroides. ¿No es así? Ahora, Malampati. ¿Qué es Malampati? Que esto viene más en exámenes, ¿no? Prácticamente es prácticamente el corazón o la estrella de toda esta exposición de vía aérea. Clase 1, vía aérea fácil. Mira, ve cómo pueden ver toda la orofaringe. Clase 2, un poquito más difícil, clase 3 más difícil, clase 4 más difícil, ¿no? Entonces, pero de todas las características, en la clase 1 se ve todo. Se ve los pilares amigdalianos, se ve la úvula, se ve el paladar blando y se ve el paladar duro. ¿Cómo te vas a acordar? ¿Hay palabras claves? Claro que sí. En la clase 4 vas a ver el paladar duro. Solamente grábate eso. Clase 4, la más difícil, paladar duro. En la clase 3, ¿qué vas a ver? El paladar blando. En la clase 2 vas a ver la úvula.
¿Ves? Acá está la úvula. En la clase 1 vas a ver los pilares amigdalianos. Pilares amigdalianos. Estos de acá. ¿Sí? Ya, así te vas a acordar, porque todo el floro no te vas a acordar, ¿no? Clase 4, paladar duro. Clase 3, paladar blando. Clase... Clase 2, la úvula. Y clase 1, pilares amigdalianos. ¿Cuál es más fácil? El que se abre más y se ve más, el clase 1 de Malampati. O sea, si es clase 3 o clase 4, como en este caso, pues obviamente se considera una vía aérea difícil, ¿no? Esos son criterios de vía aérea difícil. Ahora, ¿por qué es importante el ayuno? El ayuno, ¿por qué? Porque tú lo vas a intubar, lo vas a relajar, le vas a poner relajantes neuromusculares y el cardias va a estar prácticamente relajado, ¿no? Que a lo mejor tienes estómago lleno, te has comido tu arroz con pollo y cuando tú te relajas, ¿qué impide que el arroz con pollo regrese si vas a estar echadito prácticamente? Pues el cardias, el tono del cardias. Entonces, eh, tú lo relajas y el paciente vomita y si vomita, ¿a dónde crees que va a salir? No va a salir todo afuera, también se va a ir a la vía aérea, a la parte del pulmón y se hace una neumonía aspirativa y de repente no puede respirar y ya no se le puede ventilar y fallece. Por eso es importante el ayuno. Preguntas de examen también es esto. Ayuno para pediatría. Para líquidos claros, 2 horas de ayuno. Líquidos claros, ¿como qué? Como agua, agua transparente. 4 horas para leche materna. 6 horas para leche de vaca y fórmulas. 8 horas para sólidos, esto que incluye toda la comida, sobre todo los que tienen grasa. Entonces, para adultos también. Para adultos, básicamente entre 6 y 8 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces es un té o tiene que consumir, ¿cómo se llama? Algo ligero, como una bebida hidratante, 6 horas. Pero si es algo sólido, 8 horas, ¿ok? Ahora, importante, alimentación enteral. Si el paciente tiene una sonda nasogástrica en el estómago, es como si tuviera alimentos en el estómago, 8 horas. Y si tiene una sonda transpilórica, o sea que ha pasado el píloro, solamente 4 horas de ayuno. Eso es importante. Preguntas de examen sobre todo esto, ¿sí? Clasificación de ASA. ¿Para qué es al final la evaluación preanestésica? Todo se resume en la clasificación de ASA. Oye, por cierto, ¿qué es ASA? Es una clasificación de la Asociación Anestésica Americana. ¿Qué te predice riesgo y complicaciones y muertes durante el perioperatorio? Como pueden ver acá a la derecha, aquí está pues el porcentaje de complicaciones y el porcentaje de muertes, si eres ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, ASA 5. Y el ASA 6 no está porque es donante de órganos, ¿no? Prácticamente estás con muerte cerebral. ¿Cómo se clasifica el ASA? ASA 1 es una persona sana, que no tiene antecedentes, no es alérgico, no es de ese bebedor alcohólico social, no, 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 es una persona sana como nosotros. ASA 2, enfermedades compensadas pero que no se limitan. Por ejemplo, puede ser un fumador actual, pero ¿tiene POC? No, no tiene POC. ¿Tose? No, no tose. ¿Tiene oxígeno? No, no es oxígeno dependiente. ASA 2, un bebedor alcohólico social, ¿no? Eso que beben socialmente. ¿Por qué? Porque su hígado pues está aumentado, su metabolismo. Mucha gente se siente orgullosa cuando bebe y tiene tolerancia al alcohol. ¿Qué sucede? Que su hígado pues tiene bastante mitocondrias y gran energía y metaboliza mucho más rápido el alcohol, ¿no? Pero hay una alteración ya metabólica, una alteración del paciente. Embarazo, bueno, cuando una se embaraza pues hace cambios fisiológicos, hace cambios hormonales, pero dices, pero no tengo ningún antecedente. Ah, pero estás embarazada. ¿Es enfermedad? No es enfermedad, sino que cambia prácticamente toda tu fisiología. Cambia tu volumen residual a nivel de los pulmones. Cambia prácticamente pues tu masa
aumentas a tener una anemia, no una anemia normal, una anemia dilucional y otras cosas. Por eso eres ASA 2. Dentro del ASA 2 puedes tener una preeclampsia leve, ¿no es así? Y sigue siendo considerada ASA 2. Obesidad, o sea, pero no tengo ninguna enfermedad, solamente soy gordito. Uy, un índice de masa corporal en 30 y 40. Mira, tu riesgo de complicarte sube 5% y de muerte de 0.14%. Por el simple hecho de ser obeso. Pero si pasaras obeso mórbido, serías ASA 3. Mira, uy, más del doble. Pero ya, yo soy diabético. ¿Qué ASA tengo? ASA 2, siempre y cuando estés controlado. O hipertenso. Soy ASA 2, siempre y cuando pues esté controlado. O sea, son enfermedades compensadas, controladas. Comunicación intraauricular con una cardiopatía simple, ¿no? Que puede hacer su vida normal. ASA 2, arritmia controlada. Epilepsia también controlada, todos controlada. Enfermedad pulmonar leve, asmático, que no tenga crisis, ¿eh? Que no tenga crisis, que tenga antecedente de asma, tratado y en este momento está bien. Muy bien, ese es el ASA 2. El ASA 3 son enfermedades descompensadas. O sea, por ejemplo, un diabético con glucosa elevado, 200, un asmático que esté con su crisis de asma nebulizándose, un hipertenso con su presión elevadísima, ¿no? 190, 100, cosas así. Un bebedor social, ya ese no sería bebedor social en un ASA 3, en un ASA 3 sería un alcohólico dependiente, ¿no? Que tenga síndrome de abstinencia y cosas así. Y el ASA 4, enfermedad sistémica que amenaza su vida. Por ejemplo, una enfermedad renal crónica terminal que hace hemodiálisis y digamos pues que le tocaba su diálisis hoy día y no lo ha hecho. ¿No es así? Su potasio se está elevando. ASA 5, moribundo sin expectativas de supervivencia. O sea, con o sin cirugía, la posibilidad de fallecer es la misma. ¿No es así? Alta mortalidad. Por ejemplo, en ASA 5, una ruptura de aneurisma abdominal, ¿no? Ya, bueno, continuemos con los ejemplos. ASA 3, ¿qué les dije? Enfermedad que se descompensa. Enfermedades moderadas a severas, que no tienen buen control. Diabetes, hipertensión, EPOC, asma, obesidad mórbida. El paciente que tiene apnea obstructiva del sueño. Ah, mire, una hepatitis activa. ¿Por qué? Porque prácticamente todo su hígado está inflamado y necesitamos pues su hígado para que metabolice bien los fármacos. Alcoholismo con síndrome de abstinencia. Reducción moderada de la fracción de eyección, prácticamente entre 40 y 60%. Lo normal de la fracción de eyección es mayor al 60%. Enfermedad renal crónica hemodiálisis, pero con diálisis regular. O sea, el paciente que se dializa normalmente no es así, cada 3 días, ya sea diálisis peritoneal, que tiene sus electrolitos controlados, principalmente su potasio. O que el paciente ha tenido infarto, un TIA, un ACV isquémico hemorrágico, una enfermedad coronaria obstructiva crónica o tenga STEM, pero ¿cuál es la diferencia? Que toda la parte inflamatoria ya pasó, más de 3 meses. Si tiene más de 3 meses, ¿cuándo te has infartado? Hace 4 meses, ya listo, eres ASA 3. ¿No? Porque toda la parte inflamatoria, de cambios mecánicos del paciente ya está prácticamente compensado. O si el paciente usa marcapasos, ASA 3. Portador de válvula mecánica. Doctor, pero yo soy sano, solamente me han operado la válvula. Tenía estenosis aórtica, ya no tengo. Pero tienes una válvula mecánica, ¿no? O sea, te anticoagulas, usas tu anticoagulante. Estos pacientes son ASA 3 porque en cualquier momento puede tener una cirugía y se va a alterar la coagulación. Si es un cáncer operable, no es así, un cáncer localizado, un ganglio localizado así, una vía aérea difícil. Si el simple hecho de tener una vía aérea difícil, un Malampati 4, obesidad mórbida, ya es considerado un ASA 3. Antecedente de trasplante de órganos porque estos pacientes siempre son inmunosuprimidos. ¿No es así? Preeclampsia severa, diabetes mellitus, insulino dependiente. Si es un diabético con metformina, no es así, glibenclamida, y está compensado su glucosa, ASA 2. Pero si es un paciente que se descompensa la diabetes, glucosa 200, ASA 3. Pero si es un paciente
Que ya está usando insulino dependiente significa pues de que ya utilizó todas las escalas y actualmente necesita insulina para controlar su diabetes un ASA3. ASA4, que ha tenido infarto, TIA, ACV, isquémico, hemorrágico, enfermedad coronaria obstructiva crónica, ha tenido stent menos de 3 meses, o sea, toda su parte inflamatoria todavía está, o insuficiente, significa que es reciente, o sea, todas estas enfermedades que son recientes, o sea, menos de 3 meses. Insuficiencia cardíaca congestiva, isquemia cardíaca, marcha, disfunción valvular, su válvula está dañada como una estenosis aórtica severa, reducción de la fracción de eyección, menos del 40%, shock, sepsis, tengo sepsis, una obstrucción intestinal que ha reventado, ¿qué ASA eres? 4. Coagulación intravascular diseminada, enfermedad crónica terminal sin diálisis, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente estos pacientes su potasio está elevado y el potasio, paro cardíaco, seguro. O el paciente que está intubado, o que tiene un cáncer avanzado, o un TEC severo. Un TEC severo, ¿qué significa? Que se ha tequeado, se ha desmayado. Pero le hacen una tomografía, parece manejable. Pero ASA 5, acá, por ejemplo, habrá tenido TEC severo o un trauma masivo, pero dentro de la tomografía un sangrado intracraneal con efecto de masa, o sea, prácticamente un efecto de masa que el cerebro está siendo desplazado, ¿no es así? Un ASA 5, el riesgo de fallecer se beneficia o no se beneficia entre las primeras 24 horas y las secuelas, pues el riesgo de complicaciones es altísimo, como ruptura de neurisma abdominal, un aneurisma torácico, un trauma masivo, ¿no es así? Isquemia intestinal, disfunción orgánica simple, preeclampsia severa, síndrome de HELP, embarazo con ruptura uterina, el riesgo de fallecer es alto. Y hace 6, muerte cerebral para donación de órganos. Pregunta de examen también, ¿no? Anestesia general y farmacología. Anestesia general, vamos a relacionar los conceptos, qué es la anestesia general, las fases, los tipos de anestesia, los hipnóticos, relajantes neuromusculares, los opioides. La anestesia se basa en 3 pilares. Primero, que no le duela. ¿No es así? Para eso se opera. Segundo, que no recuerde el paciente, esté en un estado hipnótico. Tercero, que esté relajado, ¿no? Que el cirujano pueda operar y manipular todo. Pero para esto también debe estar en un buen plano anestésico, entonces el control del sistema nervioso autónomo debe estar en plano, el paciente no debe sentir, ni siquiera debe darse cuenta que está siendo operado. Y amnesia anterógrada, pues obviamente que el paciente no debe recordar, que son complementos, ¿no es así? El objetivo es mantener la homeostasis del paciente durante la cirugía, o sea que el paciente prácticamente no debe ni siquiera, su cuerpo no debe sentir que lo han operado. Entra el paciente, le quitamos el dolor, lo inmovilizamos, le damos soporte vital, obviamente, lo dormimos, le quitamos prácticamente, lo pasamos a un plano hipnótico, entonces se va a operar en forma indolora y segura todos los procedimientos, ya sea anestesia general y anestesia regional. Esto depende, ¿ya? Todas estas características son de anestesia general. La anestesia regional depende en qué región va a ser la anestesia, pero generalmente el paciente con anestesia regional, si el paciente dice, doctor, duérmame, le podemos dormir, pero generalmente el paciente está despierto, garantizando una vía aérea que él puede respirar, comunicarse, cualquier molestia. La inducción. En la inducción se usa hipnóticos endovenosos como el propofol. ¿Recuerdan los antecedentes que decía que si es alérgico al huevo hace reacción cruzada? Con este medicamento como propofol. Generalmente inhalatorios en niños. En inhalatorios en niños, sí, es muy seguro en inhalatorios en niños. ¿Qué inhalatorio usamos? El sevoflurano. ¿Ya? Porque es menos irritativo, bastante muy bueno.
Control de vía aérea. ¿Se puede utilizar relajantes neuromusculares? Sí. ¿Como quién? El bromuro de rocuronio, el cisatracurio, el rocuronio, el atracurio, el cisatracurio. El más usado, el rocuronio. Mantenimiento. Muy bien. Acá le usamos, aparte de eso, en la introducción, acá lo que utilizamos es un opioide, ya que se usa para el dolor. O sea, controlamos el dolor. ¿Con qué opioide? Generalmente el fentanilo o remifentanilo. O sea, controlamos el dolor, lo hipnotizamos y luego lo relajamos. ¿Ok? El mantenimiento, bueno, el paciente ya está intubado, está en un plano anestésico. En el mantenimiento usamos analgesia, ¿no es así? Como puede ser remifentanilo de mantenimiento, hipnosis, podemos abrir el sevoflurano. El sevoflurano sirve para hacer hipnosis. Y relajante neuromuscular, que podemos seguir usando bromuro de rocuronio, suficiente para la cirugía. Se verifica la oxigenación, se ventila el paciente, está en máquina, evaluamos los líquidos, evaluamos las pérdidas insensibles, cuánto es lo que el paciente requiere de líquidos, cómo está orinando, prácticamente todo el monitoreo hemodinámico con el paciente dormido. Cuidamos el paciente que esté espectacularmente con una homeostasis del paciente, que el paciente, según los monitores, según tu evaluación clínica, según tu evaluación anestesiológica, esté equilibrado. El despertar, bueno, ya terminó la cirugía, lo despierte. Esta es una característica de la anestesia general. Es reversible, o sea, te dormimos, pero también te vamos a despertar. Entonces, pasamos de un estado inconsciente a un estado consciente, lo extubamos, lo despertamos en plano anestésico. Y respira. Respira, se defiende bien y está listo. Entonces, anestesia general y farmacológica. La anestesia inhalatoria, lo que les había mencionado, por ejemplo, están los halogenados y el óxido nitroso. Son cirugías de corta duración. Por ejemplo, esto muy utilizado en pediatría, en tomografía, por ejemplo, cuando un paciente va a hacer en tomografía, en resonancia magnética, o para una cirugía corta, ¿no es así? Principalmente la anestesia inhalatoria lo usamos principalmente en neonatos. TIVA, anestesia total intravenosa. ¿Qué es? Acá usamos, por ejemplo, en inhalatoria. ¿Cuál es el anestesiólogo inhalatorio que usamos generalmente? Este de acá, el sevoflurano. Ya, es un inhalatorio halogenado fluorado, el sevoflurano. Usamos acá. Muy bien. En anestesia total intravenosa generalmente lo que usamos es propofol y remifentanilo. Propofol como hipnótico, remifentanilo como analgésico. Y como relajante puedes usar cisatracurio o rocuronio. Lo utilizamos a través de bombas endovenosos como perfusión, ¿no es así? O sea, el propofol se infunde constantemente el hipnótico, le quita la memoria, el remifentanilo le da la analgesia total y el cisatracurio o rocuronio que le da la relajación. Anestesia balanceada. ¿Qué significa que la balanceada? Que vas a usar la inhalatoria y la total endovenosa. O sea, por ejemplo, lo puedes inducir con endovenoso, ¿no? Como remifentanilo. Lo induces con remifentanilo, lo induces con propofol, pero lo mantienes durante la cirugía con sevoflurane. ¿No es así? Usas inhalatoria con endovenoso. Entonces acá tenemos los inhalatorios. Los inhalatorios son tipo éter, fluorados, no fluorados. Los que tienen los fluorados son sevoflurano, isoflurano, desflurano, alotano. El alotano de los hidrocarburos. ¿Cuál es la ventaja, desventaja de los medicamentos? El sevoflurano es muy noble. El isoflurano produce un poquito más irritación de la vía aérea. El alotano, ¿cuál es la característica acá? Este que es hepatotóxico, ya por eso se ha dejado de utilizar. Produce mucha hepatotoxicidad. Los no fluorados que ya no se usan, cloruro de etilo, cloroformo y este cloroetileno. Muy bien. El sevoflurano, hablemos del sevoflurano. Generalmente se usa en pediatría. Es poco irritante. Tiene un olor agradable, un despertar rápido, relaja músculos bronquiales. O sea, prácticamente el asmático se beneficia porque le relaja los músculos bronquiales. Menor depresor cardíaco. Sí, características del sevoflurano, que es el más utilizado en inhalatorio.
¿Tenemos otros inhalatorios? Sí, el xenón. ¿Por qué vamos a estudiar el xenón? Porque es el que se asemeja prácticamente al anestésico inhalatorio ideal, ¿ya? Su mecanismo de acción es inhibidor de los receptores de NMDA, el N-metil D aspartato en forma competitiva, efecto menor de los receptores de GABA y glumatérgicos, no NMDA. ¿Qué significa? Que bloquean la transmisión nerviosa. Inhiben los receptores nicotínicos también. Inhiben los receptores nicotínicos, activan los canales de potasio y lo que hacen prácticamente es hiperpolarizar la neurona. Lo que hacen es, el potasio se pega a la membrana, hiperpolariza la neurona y prácticamente el estímulo nervioso, que es voltaje dependiente, no circule adecuadamente. Prácticamente si hay un estímulo de dolor, ahí nomás se detenga. Si hay un estímulo de algún receptor, no sé, de temperatura, de presión, ahí nomás se detiene. Sí, los efectos cardiovasculares es muy estable cardiológicamente, hemodinámicamente. La función ventricular no se altera, no hay cambios significativos en la presión arterial media, frecuencia cardíaca, resistencia vascular sistémica. CAM menos de 63, CAM es concentración alveolar mínima, menos de 63, que significa que hace un despertar también mucho más rápido. Esto hay disfunción neurocognitiva, es menor. ¿Qué significa? Que el paciente no sale muy borrachito, por así decirlo, ¿no? O sea, disfunción neurocognitiva. Propiedades analgésicos, produce un poco de analgesia el xenón. El xenón de todos los inhalatorios es el inhalatorio prácticamente que se asemeja a la parte ideal de un anestésico inhalatorio. ¿Cuál es la desventaja? ¿Por qué no lo usamos entonces constantemente? Porque es muy caro. Óxido nitroso, características importantes, un gas hilarante que se usa principalmente en odontología, presentación gaseosa, produce analgésico, hipnosis escasa, produce un efecto secundario, anemia megaloblástica muchas veces, hace efecto de segundo gas, inducción en pediatría, hace hipoxia por difusión a espacios cerrados con aire y produce vómitos, ¿no? O sea, no es muy bueno, pero se sigue usando. Estas son las características. ¿Cuáles son? Hipnosis escasa, te produce analgesia, es un poco de gas hilarante, presentación gaseosa. Tips acá de prácticamente todos estos hipnóticos. ¿Para qué sirve el hipnótico? Para que no tengas recuerdos intraoperatorios, ¿no? O sea, los recuerdos intraoperatorios no debe haber, o sea, no debes recordar que te han intubado, que has tenido una operación que prácticamente es, ¿por qué? Porque al final generan traumas ahí a nivel de los recuerdos. El más usado, el Propofol. Recuerden, alérgico al huevo, hace reacción cruzada con el Propofol. El más usado principalmente en TIVA. No es así, TIVA, TCI. TCI que es que el Propofol se infunde en bombas, Infusion Target Continuum. Tiopental sódico, este hipnótico disminuye más el oxígeno cerebral de todos, pregunta de examen. De todos los hipnóticos es el que consume más el oxígeno cerebral, hace que el cerebro funcione con poco oxígeno. El etomidato, el hipnótico de etomidato, es el que de todos es el que te da más estabilidad hemodinámica. El midazolam tiene una acción corta que dura más o menos 1 hora, muy bueno, que te produce la amnesia anterógrada. El diazepam básicamente lo usamos como anticonvulsivante, también puede ser como hipnótico. La ketamina, importante, de todas las drogas que hacen una cosa, la ketamina hace lo contrario. Todos disminuyen, son cardiodepresores. La ketamina aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial. Un efecto secundario, genera secreciones, saliva en el paciente, ¿no? Pero este es importante y además por eso creo que es pregunta de examen también. Porque la ketamina hace lo contrario a los demás. Tiopental barbitúrico. El tiopental, como ya les había dicho, disminuye la función, el flujo sanguíneo cerebral, disminuye la presión intracerebral. El metabolismo cerebral lo disminuye, actúa como antiepiléptico,
Antianalgésico, no produce analgesia, más bien disminuye el umbral del dolor. A nivel cardiovascular, produce éstasis venosa, disminuye la reducción de la carga, no afecta a los reflejos vasoreceptores. ¿Te puede producir broncoespasmos? Sí, pero también te deprime el centro respiratorio. O sea, si tú le vas a colocar tiopental, sabes que te va a venir una frecuencia respiratoria más baja, el volumen corriente también se va a disminuir y de repente termina en apnea. Por eso siempre debes usarlo ya preparado tu vía aérea. Potencia la acción del GABA. El GABA es un potente inhibidor. Sedación, te produce amnesia, inicia la conciencia a los 30 segundos prácticamente, dura 5 a 15 minutos. No administrar insuficiencia renal porque se metaboliza ahí. Uso clínico, inducción anestésica. ¿Cuál es el efecto? Irritación venosa. Hay que asegurarse, sí, que este esté en la vía venosa porque puede estar extravasado. ¿Qué produce? Si el Avocat, la vía no está en la vena, produce necrosis de tejido. ¿Qué significa? Que prácticamente se necrosa y donde tú le coloques, o sea, no se puede colocar subcutáneo. Propofol, uno de los engreídos de todos los anestesiólogos, aumenta la actividad GABA, o sea, aumenta el inhibidor, actúa en 15 segundos, dura entre 5 a 10 minutos, el metabolismo es hepático, a nivel del sistema nervioso central, hace pérdida de conciencia, disminuye la presión intracerebral. Esto es importante, ¿ya? Pregunta de examen. El propofol tiene un efecto antiemético, reduce la cantidad de náuseas. A nivel cardíaco, depresión cardíaco, produce vasodilatación periférica, por eso es que si produce vasodilatación, disminuye la presión arterial. A nivel respiratorio, te produce apnea prácticamente, disminuye la frecuencia respiratoria y te produce apnea. Hay un cantante más o menos norteamericano que le inducían con propofol y produjo apnea, no lo pudieron ventilar, hizo parada cardíaca por una parada respiratoria. Disminuye resistencia de la vía aérea, produce broncodilatación, pero ¿te puede producir broncoespasmo y asma? Sí, si no está en un buen plano anestésico y aparte de eso, si es alérgico al huevo, produce más broncoespasmo. Aumenta los triglicéridos, eso en una infusión prolongada, más de 3 días, amilasa, lipasa, páncreas. Produce irritación venosa, generalmente por eso algunos lo asocian con lidocaína. Produce necrosis de tejido tras extravasación, o sea, siempre debes cuidar de que esté dentro de la vena el propofol. La ketamina, la que les dije, la que va en contra de todo mecanismo de acción, estimula en NMDA, tiene otro mecanismo de acción a nivel de GABA, produce inhibición del sistema nervioso central, amnesia. Este es uno de los prácticamente pocos hipnóticos que tiene efecto analgésico. Libera catecolaminas. Por liberar catecolaminas va en contra de los demás analgésicos, porque los demás hacen lo contrario. Este de acá aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, aumenta la fuerza de contracción del corazón. ¿Sí? Pregunta de examen. Igualito, pérdida de conciencia a los 30 segundos, puedes aplicarlo intramuscular, una gran ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que cuando despierta está en un estado disociativo, o sea, el paciente prácticamente pues está en un estado de alucinación. Te produce amnesia, sedación, analgesia, aumenta la presión intracraneana. Cardiovascular, aumenta la frecuencia cardíaca, produce inotropismo, aumenta la presión arterial, como ya les había mencionado. Contraindicado en enfermedad coronaria e hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca y el corazón, tú sabes que para nutrirse se necesita una bradicardia, ¿no? Necesita a menos frecuencia, más tiempo de diástole, más nutrición. Respiratorio preserva los reflejos laringeos, generalmente la ketamina preserva, o sea, los demás, ¿te acuerdas que te reduce la frecuencia respiratoria? Este te lo preserva, excepto si lo asocias con otra cosa, y produce broncodilatación, o sea, prácticamente va muy bien en el paciente que tiene hiperactividad bronquial. Efectos secundarios, agitación psicomotriz, ¿no? Otra cosa, esto también, aumenta la presión intraocular. A veces produce alucinaciones, sueños desagradables, nistagmus, no se asusten.
Muy bien. Entonces acá tenemos anestesia general y farmacología. ¿No es así? Acá tenemos las benzodiazepinas. ¿De quiénes tienes que acordarte? Acá, ahí están las benzodiazepinas. Acuérdate del midazolam, aprazolam, diazepam, que son los más usados acá en Perú. El midazolam tiene un tiempo de vida corta, más o menos una hora. Lo que debes acordarte que su uso es hipnótico, ¿no es así? O sea, prácticamente el paciente no recuerda. El aprazolam lo usamos prácticamente la noche antes de la cirugía del paciente, a las 10 de la noche que va a dormir el paciente, le damos en esos pacientes ansiosos, ansiolítico y puede descansar bien hasta el día siguiente. El diazepam tiene un tiempo de vida media larga, ¿no? Más o menos entre 6 y 8 horas dependiendo del metabolismo. Tiene baja potencia, inicio de acción rápido, principalmente lo usamos como anticonvulsivante. Muy bien, acá hablemos de estos. El diazepam tiene reducción oxidativa, se afecta por la edad. A más edad o si un paciente pues es más pequeño y sufre de convulsiones, va a ir perfecto. Tiene gran volumen de distribución, tiene metabolismo hepático y estos son metabolismos activos, ¿no? El diametildiazepam, el oxazepam, se elimina vía renal. Acá, del midazolam, reducción oxidativa se afecta por la edad, disfunción hepática e interacciones farmacológicas. ¿Por qué? Porque este paciente, el midazolam prácticamente se metaboliza en el hígado. Vida corta media. ¿Cuánto? Más o menos una hora. El lorazepam prácticamente hace glucoconjugación 1 que tiene un metabolismo hepático. Es metabolismo hepático y se afecta por si un paciente tiene enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque se elimina por la parte renal. Muy bien, relajantes neuromusculares. Bueno, primero hemos ido por la parte de hipnosis, prácticamente el paciente no recuerda. Estamos yendo ahora por la parte de relajantes neuromusculares, que es donde va a relajar los músculos para la intubación y para el mantenimiento. O sea, se relajan los músculos pues para que las cuerdas vocales estén relajadas, abiertas, y también para que el cirujano de abdomen así o el cirujano del traumatólogo sienta que el músculo esté relajado y pueda trabajar tranquilamente fácil. Se dividen en dos, no despolarizantes y despolarizantes. Despolarizante es fácil, ¿no? Despolarizante que despolariza la célula, o sea, le das algo así como un estímulo eléctrico y la célula se contrae, se despolariza, se cansa y se agota y se queda ahí paralizado. Eso es la succinilcolina o susametonina. Ya, esos son los despolarizantes. El único que te tienes que acordar es este. ¿Cuál es el efecto que debes acordarte de la succinilcolina que es despolarizante? Que uno de sus efectos secundarios es hipertermia maligna durante la cirugía. Uy, y es terrible. La temperatura sube, el CO2 sube, el metabolismo celular sube. Hipertermia maligna. ¿Quiénes más producen hipertermia maligna? Los inhalatorios, como sevoflurano, desflurano, isoflurano, ya los halogenados. ¿Qué es un halogenado? Es el gas hipnótico. ¿Ya? Listo. ¿Quiénes producen hipertermia maligna? Ellos en alto riesgo. Los no despolarizantes. Los no despolarizantes actúan en un receptor y lo que hacen es que el estímulo eléctrico no llegue. Generalmente el estímulo eléctrico lo que hace es unir el músculo y se contrae, ¿no? Por la actina y miocina. El no despolarizante entra al receptor y lo paralizan, no despolariza nada, lo deja ahí. ¿Quiénes están? El mibacurio, el resto, mibacurio, becuronio, rocuronio, cisatracurio, pancuronio, atracurio. Palabras acá, el rocuronio, el más utilizado, tiempo de vida media entre 30 y 40 minutos. El pancuronio
¿Qué te produce acá? Te aumenta la frecuencia cardíaca, te produce taquicardia. Muy beneficioso en ciertas patologías en niños. El becuronio, el que te libera menos histaminas. O sea, si eres un asmático, te iría perfecto. El atracurio o el cisatracurio, ¿qué tiene el metabolismo de Hoffman? ¿Qué es el metabolismo de Hoffman? Que prácticamente no necesitas un hígado para metabolizarse. Con el simple hecho de las temperaturas, prácticamente se va degradando el cisatracurio. Muy bien. ¿Cuánto dura la succinilcolina? Generalmente 10 minutos. Este de acá, despolarizante succinilcolina, ultra corta, succinilcolina. Corta, mi bacurio, que prácticamente 20 minutos. El becuronio también 30 minutos a 40 minutos junto con el rocuronio, cisatracurio. Larga, el pancuronio, el atracurio. Muy bien, tiene un mecanismo de acción competitivo con la acetilcolina al unirse a las subunidades de los receptores nicotínicos. Ya. ¿Quiénes se unen a los receptores nicotínicos? Los relajantes neuromusculares no despolarizantes. ¿Sí? Pero no activa los receptores. La despolarización es inhibida por el canal iónico y permanece cerrado. Es lo que les decían. Ingresa y no le permite contraerse al músculo. Palabritas acerca de cada relajante. Ahí está el rocuronio, el más usado en intubación, la dosis de 0.6 miligramos por kilo, la dosis, y puede estar usado en secuencia rápida. ¿Qué es la secuencia rápida? Cuando quieres intubar rápido, le puedes colocar 1 miligramo por kilo, ¿no? A más dosis, más rápido usa. ¿Por qué? ¿Cuánto es el periodo de latencia? De entre 90 segundos y 120 segundos. Pero si le usas el doble de dosis, a los 60 segundos ya lo puedes intubar. Y lo podemos mantener en la cirugía. O sea, el cirujano puede abrir el abdomen y el paciente va a estar relajado. El intestino no va a estar saliéndose por otro lado, no va a estar pujando, ¿no es así? O sea, para eso se usa el rocuronio como mantenimiento. Lo mismo pasa con el cisatracurio y todos los relajantes. El rocuronio tiene metabolismo hepático 70% y también un metabolismo renal 30%. Efectos adversos. Muchas veces al inducir a la parte inicial duele en la vía periférica. El cisatracurio, algo importante, que su eliminación prácticamente produce por la reacción de Hoffman, que con la temperatura del cuerpo se va degradando. Esta es la dosis. Efecto secundario, produce hipotensión, bradicardia, muchas veces reacciones con histaminas anafilácticas. El pancuronio. Duración larga. ¿Cuál es uno de sus efectos? Es que aumenta la frecuencia cardíaca. Se elimina por el riñón, el hígado, produce reacción vagolítica potente, ¿no? La galamina es un relajante de pacientes prolongados, de intubación, de ventilación mecánica, tiene metabolismo renal, produce taquicardia. Ahora, sus antagonistas, la neostigmina. La neostigmina es un inhibidor de acetilcolinesterasa. Prácticamente a la enzima lo inhibe, produciendo aumento de acetilcolina y revierte el bloqueo relajante neuromuscular no despolarizante. ¿Como quiénes? Como el rocuronio. O sea, rocuronio, atracurio, cisatracurio, becuronio. Ya. Tú le colocas rocuronio, pero bueno, el paciente está relajado. Pasa el tiempo de vida media, más o menos 40, 50 minutos, y el paciente todavía está relajado. Está que recupera prácticamente su relajación, su propio tono, pero le falta. Entonces, ¿qué haces? Le colocas neostigmina para que prácticamente ocupe receptores de ese relajante. Inhibes la acetilcolinesterasa, que es una enzima degradadora, para que aumente la acetilcolina. De esa manera, aumenta la cantidad de acetilcolina que desplaza al relajante neuromuscular, ya sea rocuronio, atracurio, becuronio, de la neostigmina, y el paciente prácticamente pueda hacer que se contraiga su musculatura cada vez más, cada estímulo
eléctrico que pueda tener. Eso es la neostigmina. Es un revertor competitivo. Actúa en los receptores también muscarínicos. ¿Qué significa? Que produce bradicardia y hipersalivación. O sea, si produce hipersalivación, entonces nos va a dañar la vía aérea, ¿no es así? Pero para entonces, y si produce bradicardia, ¿puede llegar a una bradicardia que compromete la estabilidad hemodinámica? Sí. Por eso es que no lo usamos solo, lo usamos con atropina. Porque la atropina no solamente te seca las secreciones, también te aumenta la frecuencia cardíaca, entonces se compensa. Muy bien, el Sucamadex también es otro revertor de estos mismos relajantes neuromusculares. Se forma el complejo Sugamadex-rocuronio. O sea, la diferencia es que la neostigmina desplaza el receptor. En cambio, entonces compite, ¿no es así? En cambio, el Sugamadex agarra el rocuronio y se lo lleva como una barredora. No necesita mayor cosa. Viene y se lo lleva. El efecto es mucho más rápido. Esta es la dosis. Es antagonista específico del rocuronio, en menor medida del becuronio. ¿No es así? Tiempo de vida media 24 horas. Ahora entramos a los opioides. Ya hemos entrado a los hipnóticos que te disminuyen la memoria, prácticamente sacan la memoria para que no recuerdes el efecto traumático de la operación. Hemos hablado de los relajantes para que esté totalmente relajado, que se acople a ventilador mecánico para que el cirujano opere bien. Ahora los opioides para que no te duela nada. ¿Qué es la afinidad? Fortaleza e interacción por su receptor. O sea, qué tan afín eres con alguien, ¿no? Así. Eficacia, efecto, consecuencia e interacción. Ahora tenemos acá 4. Los agonistas, que poseen ambas, afinidad y eficacia. Antagonistas, que aumentan la afinidad, pero no son tan eficaces. Que la eficacia más bien va al revés, va al contrario. Antagonista parcial, que tiene buena afinidad, pero la eficacia es limitada. Y agonista y antagonista, pues depende del receptor. ¿Quiénes son acá? Esto sí hay que saberlo, pues prácticamente les voy a decir cuáles deben acordarse. Agonista parcial, la bupremorfina, ¿no es así? Agonista parcial. ¿Qué significa? Que tiene buena afinidad y la eficacia es un poco limitada. Agonista puro. Tramadol, codeína, dihidrocodeína, dextropoxifeno, hidromorfona. Lo que estoy marcando deben acordarse, ¿eh? Agonista puro, fentanilo, metadona, oxicodona, petidina, morfina, bupre, morfina. Muy bien. Antagonista, antagonista, depende del receptor, la pentasocina. Y el antagonista, la naloxona o la naltrexona. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque si es un antagonista, revierte los opioides. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando hay intoxicación por morfina, ¿qué le damos? Naloxona. Cuando hay intoxicación por opioides, ¿qué va a hacer la naloxona? Prácticamente va a tener una buena afinidad por los receptores y el efecto va a ser lo contrario. Porque la morfina de repente te disminuye la frecuencia respiratoria, te hace dormir, te hace apnea, haces parada respiratoria, pero con la naloxona revierte ese efecto. Por eso es considerar el antagonista. Naloxona, naltrexona. ¿Cómo funciona? Generalmente los receptores que actúa los opioides están en los receptores mu, kappa, delta. ¿Qué pasa? Los receptores mu se encuentran a nivel cerebral, a nivel del tálamo, a nivel de la corteza. Por ejemplo, acá tienes la morfina. La morfina, hay una característica de la morfina. La morfina es hidrosoluble. Es uno de los pocos opioides hidrosolubles. Hay que grabarse eso, ¿ya? Mejor lo coloco acá. Hidrosoluble. La morfina. Porque la mayoría, más del 90%, son liposolubles. Ya, entra la morfina. Hace interacción con la proteína G. Se hace un acoplamiento con la proteína G. Hace un intercambio de GTP a GDP. Esta reacción produce muchas cosas intracelular. Primero, la interacción de la proteína G. Segundo, hace este intercambio GTP-GDP
Tercero, se produce la separación. ¿Qué se produce la separación? Se difunde en el intracelular, el adenilato ciclasa hace que disminuya el AMP ciclo. Pregunta de examen. Disminuye el AMP cíclico. Cuarto, que la conductancia del canal iónico, el potasio, se hiperpolariza. Si se hiperpolariza, prácticamente, si se hiperpolariza, si esta es la célula, el potasio está acá, positivo, positivo, positivo. ¿Qué va a pasar con las descargas eléctricas, voltajes dependientes? Prácticamente no van a entrar, no van a salir, prácticamente. Por eso es que si hay un estímulo doloroso, no se conduce. ¿Sí? Hiperpolarización por elevación, por el canal, conductancia del canal iónico, el potasio hiperpolariza la célula. El calcio disminuye, ¿por qué? Porque no hay una transmisión de calcio y disminuyen los neurotransmisores como principalmente la sustancia pain. Por ejemplo, acá está la morfina, interactúa con la proteína G a nivel de la adenosiclasa, disminuye, ¿cómo se llama? Lo que va a hacer prácticamente es estrechar los canales de calcio y va a evitar la liberación de neurotransmisores como sustancia pain. ¿Sí? Y al otro lado tenemos una hiperpolarización gracias al calcio y gracias a la parte postsináptica. En otras palabras, en resumen, cosas importantes, el opioide no permite que el estímulo doloroso, sustancia pain, salga de la neurona. ¿Por qué? Porque disminuye el calcio, disminuye el AMP cíclico. ¿Por qué? Porque prácticamente la membrana está hiperpolarizada también por el potasio. Entonces, ¿esto qué te permite? Menor excitabilidad neuronal. Disminuye el tráfico de información nociceptiva y para eso y lo que queremos es que produce analgesia. Bueno, esto también se lo tienen que aprender los que voy a marcar. Opioides débiles, codeína, tramadol. Opioides fuertes, morfina. La morfina prácticamente es la vedette de todo esto. Fentanilo. Los opioides fuertes, morfina, fentanilo, hidromorfona, metadona, tapentadol, petidina o meperidina, ¿no es así? Ya, ahora, ¿cuál de estos debe saber quiénes son los agonistas puros, agonistas parciales, agonistas antagonistas y antagonistas completos? Pregunta de examen esto. Antagonista completo, naloxona, naltrexona. Agonistas parciales, la buprenorfina, que es el agonista parcial. Agonistas antagonistas, pentazocina. ¿Ya? Agonistas puros, codeína, fentanilo, hidromorfona, metadona, morfina, oxicodona, petidina, tapentadol. Una vez preguntaron en la residencia tapentadol y tramadol. Cosas importantes, algunos tips. Morfina es uno de los pocos opioides que es hidrosoluble. Produce estreñimiento y produce prurito a nivel de la nariz, a nivel de la cara, a nivel del cuerpo. Tramadol es el que produce, uno de los que producen más náuseas. La petidina es uno de los opioides contrarios a los demás respecto a los efectos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque él sube la frecuencia cardíaca y sube la presión arterial. ¿Por qué? Porque su molécula es similar a la atropina. La codeína es usada como antitusígeno. El fentanilo es el más cardioestable, también es 100 veces más potente que la morfina. La naloxona es usada como antagonista, ¿no? Junto con la naltrexona. Muy bien, manejo de vía aérea. Predictores de vía aérea difícil como Malampati, como distancia diromentoniana, historia clínica de vía aérea difícil, antecedente de paciente pues de que ha sido operado y no lo han podido intubar, test de Malampati del 1 al 4, ya saben que el 4 es el más severo, que el que no se ve nada. Manejo de vía aérea de acuerdo a la Asociación Americana de Anestesiología. Manejo de la vía aérea. Primero,
Antes de, ¿cómo sabes que es una vía aérea difícil? Lo intubas, es difícil, es difícil. Pero antes de intubarlo, ¿podemos saber si es una vía aérea difícil? Claro que sí. Bueno, con gran cantidad de asertividad, pues ahí están los predictores, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la distancia de incisivos. Si es más de 4 centímetros, la distancia de entre incisivos significa que tiene buena apertura oral. Entonces, bacán, check. Este es fácil, porque puede entrar el tubo. Cuanto más grande la boca, mejor. Clasificación de Malampati, del 1 al 4. Si es Malampati 1 o Malampati 2, fácil. Check. Distancia tiromentoniana. Si este de acá es largo, grande, mayor movilidad con el laringoscopio, check, fácil. Protrusión mandibular. Capacidad de que la extensión de los incisivos mandibulares se protruyan. ¿Qué quiere decir? Que el mentón inferior se puede ir hacia adelante. Si se puede ir hacia adelante, más móvil, más fácil, check. Articulación atlanta occipital, más de 35 grados, o sea que puede hacer este movimiento de delante hacia atrás. Si se puede hacer más móvil, más maniobrable, check, fácil. Si la distancia esterno-mentoniana tiene más, o sea, del mentón al esternón, tiene más de 12 centímetros, cuanto más largo, mejor, porque haces mayores maniobras, check, más fácil. Ausencia de dificultad o secuelas, por ejemplo, no tiene historia de quimioterapia, de radioterapia, no tiene historia de una tumoración ahí en un bocio gigante que han hecho una cirugía grande, no hay cicatrices, check. Muy bien. Ahora, entonces, antecedente familiar o vía aérea difícil, ya. Entonces, si cumple todo esto, aparentemente es una vía aérea fácil, pero si no cumple, es probablemente que sea una vía aérea difícil. Por ejemplo, antecedentes personales de vía aérea familiar, vía aérea difícil, patología tiroidea, bocio, tumores acá en la garganta que le oprimen la vía aérea. Como el otro día tuve un tumor ahí gigante ahí que prácticamente el paciente no podía respirar, estaba con estridor laríngeo que tuvimos que intubarlo. Que ha tenido radioterapia, en la parte cervical, que ha alterado la anatomía, obviamente, ¿no? Vía aérea difícil, sí, o que el paciente tiene micrognatia, ¿no? El mentón bien hacia atrás, o macroglosia en los pacientes con Down, ¿no? Que tienen una lengua grande que no te permite maniobrar dentro de la boca, o que el paciente tenga fractura cervical, ¿no? Ha tenido un traumatismo, accidente de tránsito, está con su collarín y no lo puedes mover, no hay poca variabilidad, hay poca movimiento, o que tenga espondiloartrosis, que no se pueda mover la cabeza, vía aérea difícil. Entonces, esos son los predictores de vía aérea difícil. Predictores de vía aérea difícil, entonces, estos son los fáciles. Ahora, los difíciles es al revés, ¿no? Que la distancia entre incisivos sea menos de 4 centímetros, o sea, pequeñito, que Malampati sea 4, por ejemplo, difícil, que, ¿cómo se llama? Que el cuello no sea tan móvil, menos de 6 centímetros, no es así, la distancia tiromentoniana corta, menos de 6 centímetros, que los incisivos mandibulares protruyan, no protruyen, con las justas se mueven, no se mueven, no se mueven, no protruyen, no protruyen. Que la extensión cervical es de 35 grados, se puede hiperextender, no, el otro no extiende, con las justas será 15 grados, ¿no? O sea, menos de 35 grados. Difícil. Que la distancia externo-mentoniana pues no tenga cuello, ¿no? Personas así, prácticamente la cabeza pegada al cuello, menos de 12 centímetros. Difícil. Y encima que tenga historia de intubación difícil. Prácticamente todo esto sería predictores de vía aérea difícil. Entonces, te preparas para una vía aérea difícil. La clasificación de Malampati, que es el que más viene, ¿no? Acá les había dado unos tips. La clase 1 que se mira todo, la clase 4 que no se mira nada. La clase 4, acá acuérdense, acá paladar duro. Acá en el 4, ¿qué vas a ver? Paladar duro. En el 3, ¿qué vas a ver? Aparte del duro, el paladar blando. El paladar blando. Acá en el 2, ¿qué cosa vas a ver?
La úvula. Mire cómo estamos viendo la parte de la faringe, la parte posterior cada vez más. La clase 1, qué bonito, ¿no? Hasta podemos ver acá los pilares amigdalianos. Ya, ¿cuál es el más fácil? Obviamente este, ¿no? Que se ve todo, que puedes maniobrar dentro de la boca. Y acá prácticamente no tienes nada. Esto es vía aérea difícil, vía aérea fácil. Estos son los difíciles. Y estos son aparentemente vía aérea no difícil. ¿No es así? Ya, listo. Algoritmo de vía aérea difícil en paciente adulto. Bueno, lo vas a intubar. Vas a hacer laringoscopía difícil. Hay dos vías aéreas difíciles. Uno, predictores de vía aérea difícil, o sea que todo lo que te había dicho, ¿no? Distancia mentoniana corta, malampati corto, apertura oral chica, distancia esternomentoniana pequeña. Ya. Ese es vía aérea difícil ya prevista, ¿no? Tú vas ahí con todo preparado, pero y si el paciente es normalito, o sea, tú lo ves, no tiene nada de vía aérea difícil, bueno, haces intento de intubación, haces la inducción de anestesia general, ves, y oh sorpresa, no ves nada, no se puede, lo primero que haces es pedir ayuda. Pedir ayuda a otro anestesiólogo, otro intensivista o alguien que te pueda ayudar que sepa de vía aérea difícil. Y hasta eso, ¿qué haces? Y si no se puede intubar, lo ventilas con máscara. Pero ¿qué pasa si la ventilación con máscara no es adecuada? No, o sea, le pones la máscara y lo estás bolseando y no entra porque no hay intercambio de CO2. Le pones un dispositivo supraglótico, ¿no? Una máscara laringia supraglótica y con eso pues prácticamente lo ventilas y a lo mejor no se puede ventilar tampoco con una máscara laringia supraglótica. Entonces, ¿qué haces? Consideras vía aérea de emergencia. O sea, prácticamente en la vía aérea de emergencia pues están las partes invasivas, ¿no? Entre ellas pues hacerle una cricotomía, una traqueostomía, ¿no? Prácticamente acá cortarla y ventilarlo por ahí porque lo importante es salvarle la vida del paciente, porque este paciente no estaba destinado a hacer vía aérea difícil, pero entraste, viste, no se pudo, oh sorpresa, una vía aérea difícil, no prevista. El otro camino, videolaringoscopía difícil, de frente, difícil. Ya, ¿qué hacemos? Primero intentamos intubarlo al paciente despierto, ¿no? Con remifentanilo, despierto, topiqueado. O sea, si no lo podemos intubar no pasa nada porque el paciente está despierto, colaborando, señora, abra la boca, le vamos a poner un tubito y no va a sentir dolor, lo intubamos despierto. Imagínate, estamos tratando de intubar despierto y no se puede. No se fracasa con todo, con todas las cosas, ¿no? O sea, manejando buena hiperextensión, apertura oral, todo lo que se pueda, con los dispositivos que tengamos, no se puede, se fracasa. O sea, automáticamente después de ese intento, uno de ellos es posponer el caso, si no es una emergencia, lo despertar, lo posponemos el caso. Pero ¿qué pasa si es emergencia? Que tiene que estar intubado sí o sí para que sea operado, ¿no? Entonces, lo que hacemos es lo mismo, una ventilación con ayuda, con dispositivo supraglótico y limitar los intentos. Generalmente la guía dice de frente usar videolaringoscopio. Ya, ¿qué sucede si ya estamos en la vía aérea de emergencia? No, ya no lo podemos intubar. ¿Por qué? Porque has intentado intubarlo, le has colocado dispositivo supraglótico, una máscara laringia, no ventila, entonces ya prácticamente estás limitándote a la vía de emergencia. La otra, lo único que te queda es prácticamente las invasivas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque le has colocado la ventilación mecánica no invasiva y tampoco se puede. Técnicas invasivas incluye la cricotiroidectomía quirúrgica, ¿no? Acá romper la cricoides y ventilarlo por ahí, o una traqueostomía. Técnicas invasivas también, intubación retrógrada, ¿no? Hacer una intubación prácticamente colocar desde la vía aérea posterior, pasarlo prácticamente una guía por la boca, una retrógrada.
una traqueostomía percutánea, ¿no? De emergencia, o en todo caso, si ya no se le puede ventilar y el paciente ya prácticamente no se puede hacer mayor cosa y el paciente está desaturando, terminamos en ECMO, que es justamente el agregado de la guía del algoritmo del 2022 del ASA, ¿no es así? Que es el ECMO, oxigenación por membrana extracorpórea, para salvarle la vida al paciente, para oxigenarlo. Le colocan cánulas ahí en la femoral y prácticamente en una máquina reemplaza el pulmón y lo ventila. Anestesia regional y local. La clasificación, esto básicamente viene los anestésicos locales. Bloqueos de miembro superior, anestesia, cómo se anestesia la parte epidural, raquidia, todo esto son regionales. ¿Qué significa regional? Que prácticamente se va a anestesiar solamente la región que se va a operar. Las complicaciones anestésicas, la cefalea postpunción dural. Ahora, ¿cuáles son las clasificaciones de anestesia local? Esto ya vienen, ya. Se clasifican en dos, de acuerdo a los radicales libres, de acuerdo a la composición, los aminoésteres y los aminoamidas. Los dos son aminos, entonces estos son amidas y estos son ésteres, para hablar en sencillo. Entonces los anestésicos locales ésteres está la cocaína, la benzocaína, la procaína, la tetracaína, la clorprocaína. La aminoamidas está la lidocaína, mepivacaína, prilocaína, bupivacaína, ropivacaína, etivacaína, dubicaína. ¿Me tengo que aprender todas? Sí, pero hay una mnemotecnia. Mira, acá tienes amidas, la letra I. Ya, borra de tu información porque todos son caínas, terminan en caína. Entonces todos los que tengan I son las amidas. Acá lidocaína, mepivacaína, prilocaína, bupivacaína, ropivacaína, etidocaína, dubicaína. ¿Sí? Mnemotecnia. Y de estas, la degradación es enzimática por el hígado. Esto también es pregunta de examen. ¿Dónde se degrada? ¿Dónde se metaboliza las amidoamidas? ¿Dónde se degrada la lidocaína? ¿Dónde se degrada la bupi? En el hígado, por N de la quilación, por hidrólisis, y se generan múltiples metabolismos. Y los aminoésteres, hidrolizadas por pseudocolinesterasas. Acuérdense. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la lidocaína? En otras palabras, de los anestésicos locales. La lidocaína tiene una característica, pregunta de examen, antiarrítmico, que sirve muy bien para las ectopias ventriculares, ¿ya? Pregunta de examen. Arritmias ventriculares, extrasístoles ventriculares. Entonces, el anestésico local, digamos que es la célula nerviosa, es prácticamente el que transmite la electricidad. Cuando tú le vas a colocar un anestésico local al nervio, no le colocas al mismo nervio, le colocas alrededor para que se difumine e ingrese. Prácticamente acá territorios que inervan la sensibilidad, motricidad y funciones vegetativas. O sea, todo lo que transmite el sistema nervioso. Le colocas el anestésico local, digamos que la lidocaína en forma inactiva. ¿En qué forma? Liposoluble. Es una membrana bipolar ahí de la membrana celular. Por eso, como es liposoluble, ingresa fácilmente. Acá se ioniza. Al ionizarse, se vuelve prácticamente, se ioniza. Y el anestésico local, después de ingresar, de ionizarse, quiere regresar, pero ya no puede salir porque se ha ionizado, es una molécula más grande y se queda acá en el canal. ¿Qué se produce? Bloqueo de canal iónico. Bloqueo de canal iónico, entonces todos los canales que transmiten electricidad prácticamente se bloquean. Los estímulos eléctricos. Entonces, si hay un estímulo doloroso, no pasa porque está bloqueado el canal. Si hay un estímulo nervioso, se bloquea. Si hay un estímulo simpático, se bloquea. Entonces, ¿qué haces? Un bloqueo simpático por la lidocaína. Pero necesito mover la mano, un estímulo motor bloqueado. Entonces no puedes mover la mano porque está bloqueado prácticamente. O sea, te bloquea la parte simpática, la parte
térmica, la parte motora, la parte sensitiva, o sea, no sientes, no mueves, y encima vasodilata, o sea, prácticamente pues te calienta la parte que le has colocado la lidocaína. Entonces eso ocurre tanto en el bloqueo epidural, no en los ganglios espinales, justamente en la membrana espinal, en el bloqueo de plexos, de troncos nerviosos. Esto prácticamente es en la parte de nervios grandes. En los bloqueos del plexo de tronco nervioso, ¿no? O sea, el plexo cervical, por ejemplo, ocurre lo mismo. Y en las infiltraciones en nervios periféricos, acá en la mano, en la radial, el mediano, el cubital, también ocurre lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con el bloqueo? Tú le colocas el anestésico local, va a aumentar la temperatura por la vasodilatación, has hecho un bloqueo simpático, aumenta la temperatura cutánea, vasodilatación, pérdida de la sensación de la temperatura, del dolor, luego ya no vas a sentir que estaba caliente, ya pierdes la sensación de la temperatura, luego pierdes la sensación del tono muscular, ya tu músculo se relaja, pérdida del tacto y la presión, o sea, te tocan, ya prácticamente no sientes que te tocan, está como muerto, así, totalmente anestesiado, y pierdes la pérdida de la motricidad. Y obviamente, pues, que esto al final se está metabolizando, y nuevamente, pues, el anestésico local se desprende de este ion y nuevamente sale, y el canal se desbloquea, vuelve a sentir, vuelve a mover, vuelve a sentir el paciente. Entonces, acá tenemos los bloqueos regionales, ¿no? O sea, nosotros vamos a bloquear, por ejemplo, ¿con qué bloqueamos generalmente? Con estos dos, bupivacaína y lidocaína. La lidocaína dura poco, dura entre 20 a 30 minutos un bloqueo, hasta 40 minutos. La bupivacaína te puede durar 2 horas y media hasta 3 horas. Entonces, ¿cuál dura más? La bupivacaína. Le vamos a producir prácticamente un bloqueo, ¿no? Acá prácticamente del cerebro viene acá el plexo cervical, que va a inervar prácticamente a todo esto. Chin, chin, chin. Ahora, nosotros podemos bloquear a cualquier nivel. Este de acá, este bloqueo alto, se conoce como bloqueo interescalénico. Este de acá, encima de la clavícula supraclavicular, este de acá, debajo de la clavícula infraclavicular, y este que está en la axila, el bloqueo axilar. ¿Cómo elegimos un buen bloqueo? Un buen bloqueo se caracteriza, como dice, es una articulación debajo. Por ejemplo, acá, si yo bloqueo acá la parte axilar, la articulación debajo es del codo. Todo lo que vas a operar debajo del codo va muy bien con este bloqueo. Por ejemplo, un bloqueo axilar, una fractura de mano, una fractura de muñeca, una fractura de cúbito, una fractura de radio. ¿Qué va excelente? Va muy bien un bloqueo axilar. O un bloqueo infraclavicular también va muy bien con estas cirugías, ¿no? Que más o menos te va a bloquear hasta acá. Un bloqueo supraclavicular. Un bloqueo supraclavicular, prácticamente, ¿cuál es la articulación? Debajo de la articulación es el hombro, ¿no es así? Debajo de esta articulación va muy bien. Una fractura de codo, una fractura de brazo, una fractura de húmero, va muy bien con este bloqueo supraclavicular. Ahora, el bloqueo interescalénico, que es más alto, generalmente lo usamos pues para el hombro o una fractura de clavícula, ¿sí? ¿Cuál usamos generalmente? Lidocaína, bupivacaína. ¿Quién dura más? La bupivacaína. Anestesia regional y farmacología. La epidural es un bloqueo también regional. La epidural generalmente va a nivel L3, L4, ¿no es así? Acá está el L2, acá está el L1, más arriba está el L1. Y aquí es básicamente pues todo el sistema nervioso que baja por el espacio subaracnoideo en bloque, y a nivel de L1 pues comienza a ramificarse, ¿no? Entonces, ¿dónde es seguro colocar una anestesia raquídea? Pues justamente debajo de L1. Algo clásico, la mayoría coloca a nivel de lumbar 3, entre lumbar 3 y lumbar 4.
¿Dónde va la anestesia epidural? En el espacio epidural. ¿Dónde va la anestesia espinal? En el espacio subaracnoideo. Aquí. Y la anestesia epidural prácticamente en el espacio epidural que va a rodear el nervio. En cambio, el espacio subaracnoideo prácticamente en el mismo nervio se va a mezclar con el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué produce el anestésico local? Lo que va a producir es bloqueo simpático, vasodilatación. Muy bien. Si hay vasodilatación, ¿cuál es la complicación más frecuente entonces de la anestesia regional, epidural o raquídea? Pregunta de examen, ¿ah? Si hay vasodilatación, va a haber un robo de precarga, va a haber hipotensión. Si va a haber hipotensión, la segunda complicación, taquicardia. Y si haces un bloqueo más alto que sube más o menos, va subiendo, conforme va subiendo más fuerte, le has colocado el bloqueo a nivel de T3, T2, te va a producir bradicardia, porque estás bloqueando la parte simpática de la inervación cardíaca. Y si te produce hipotensión, hay un mecanismo de defensa justamente de todas las personas, te produce náuseas y vómitos para producir arcadas, porque tu presión está muy baja. Otra complicación, náuseas y vómitos. Ahora, tienes una anestesia epidural, una aguja epidural que debería el medicamento colocarse a nivel del espacio epidural. Lo que ha producido, o sea, las fases, por ejemplo, acá está la piel. Debajo de la piel está el tejido celular subcutáneo. Y de ahí están los ligamentos interespinosos, ya sea seculares, transversos, y de ahí está el ligamento amarillo. Este es el ligamento amarillo. Y se produce el espacio epidural. Y inmediatamente después está la dura madre. Cuando, como pueden ver, la dura madre solamente está a milímetros, pero digamos que con la aguja lo perforas la dura madre. Pero sale mucho líquido cefalorraquídeo y tienes la famosa cefalea postpunción por anestesia epidural. ¿Por qué? Por romper la dura madre. La dura madre se rompió, sale el líquido cefalorraquídeo y te produce pues la cefalea postpunción. Parestesias, prácticamente la mayoría de parestesias es cuando tú le has dado a un nervio y lo has lesionado, ¿no? Generalmente son reversibles. La infección en el sitio de punción porque no has tenido suficiente asepsia, complicaciones. Hematoma epidural, de repente el paciente se ha consumido una aspirina o clopidogrel y no te lo dijo y comenzó a sangrar y se formó un hematoma. Síndrome de cola de caballo casi no se ve, pero generalmente era porque le daban justamente el anestésico local, le daban justamente a este tronco, ¿no? A veces el paciente desarrolla de una manera diferente, no todos desarrollan igual. Entonces a nivel de L1 se le dio la punción, le da el síndrome de cola de caballo, que es básicamente pues parestesias, dolores que se irradian debajo de las nalgas, siguiendo la parte de la línea de la ciática. Parálisis respiratoria. ¿Por qué le da parálisis respiratoria en una anestesia epidural? Generalmente a veces hay una punción inadvertida, o sea, tú punzas, no hay líquido cefalorraquídeo, te confías, pero sin embargo está rasgado ahí la dura madre. Le puedes dar anestesia local ahí dentro del líquido cefalorraquídeo, por lo cual el volumen que se da es abundante y llega justamente a T2, T3 y le produce parálisis respiratoria. ¿Cuál es lo que puedes hacer ahí? Ahí lo intubas al paciente hasta que pase el efecto del anestésico local, ¿no? Porque no va a poder respirar solo. ¿Cuánto es el volumen generalmente de la anestesia epidural? 15 a 20 ml de volumen. En cambio de la anestesia espinal, prácticamente de volumen de BUPI es 1,5 centímetros a 2 milímetros, ¿no es así? O sea, la cantidad también, como pueden ver, es una diferencia, ¿no? ¿Quién le da más anestésico local al paciente? La anestesia epidural. ¿Quién le da poca cantidad de anestésico local al paciente? La anestesia espinal o raquídea. ¿No es así? ¿Dónde? En el espacio subaracnoideo.
En la anestesia general, ¿cuál es la complicación más frecuente? La hipoxia. ¿Por qué? Porque lo vas a intubar y a veces pues produce laringoespasmo, broncoespasmo, te da hipoxia y tienes que ventilarlo. Por eso inclusive por eso hay una guía de vía aérea difícil. ¿Te puede producir hipotensión? Claro, por los medicamentos. El paciente viene deshidratado y encima le das medicamentos que el 95 a más porcentaje de medicamentos anestésicos son cardiodepresores, ¿no es así? Como el propofol, la morfina, etcétera, que te puede producir bradicardia, sí, hipotermia también. ¿Por qué? Porque como va a estar anestesiado totalmente, se pierde la termorregulación cerebral. Entonces, por eso debes tener un monitoreo de cable de temperatura, no es por gusto. ¿Te puede dar laringoespasmo? Sí, claro, es una de las complicaciones, ¿no? Principalmente, pues, en esos pacientes que a veces se salen de plano, broncoespasmo, ¿no? Generalmente, pues, en asmáticos o en los pacientes que tienen hiperactividad bronquial, que a veces no toleran que haya un cuerpo extraño en la tráquea y se espasma. Neumonía aspirativa en los pacientes a veces con estómago lleno que vomitan y prácticamente se aspiran, ¿no es así? Depresión de conciencia, a veces por los inhalatorios, atelectasias, una complicación de ventilación mecánica. Despertar intraoperatorio, por eso, para que no ocurra esto, siempre debes usar pues tu monitoreo de BIS, ¿no? O sea, tu monitoreo de profundidad hipnótica. Parálisis residual por relajantes neuromusculares, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estás usando rocuronio ya lo has relajado, una complicación es de que lo extubas y el paciente pues se cansa al respirar, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no ha sido revertido todo el relajante neuromuscular. Todavía hay algunos músculos relajados que no están trabajando para la respiración y el paciente pues puede hacer apnea y se cansa. Hipertermia maligna. Uy, este es cuando sube la temperatura, una de las más temidas, ¿no? Sube la temperatura, hipertermia, sube la temperatura, sube el CO2, hace un metabolismo celular grande. ¿Quiénes te producen generalmente eso? Generalmente está acompañado de un componente genético del paciente. O sea, si alguien te dice mi mamá ha tenido hipertermia maligna, ten por seguro que ese paciente tiene alto riesgo de hacer hipertermia maligna. Pero aparte del componente genético hay desencadenantes, ¿no es así? Uno de los desencadenantes son los halogenados. Los halogenados, los gases como sevoflurane, isoflurane, y otro es un relajante neuromuscular despolarizante, el susametonio. El susametonio, listo. Bueno, continuamos. Complicaciones anestésicas. Bueno, una de las complicaciones que le había dicho con la anestesia principalmente, ¿dónde se ve esto? En anestesia epidural. La anestesia epidural le vas a colocar aproximadamente entre 15 y 20 ml de anestesia epidural en el espacio epidural con una aguja epidural. Estás introduciendo acá la piel, tejido celular subcutáneo, los ligamentos, los interespinosos. Bueno, llegamos al ligamento amarillo y acá está la dura madre. Con tu aguja ingresas hasta acá, desde la piel, tejido celular subcutáneo, ligamentos interespinosos, el ligamento amarillo, pum. Y acá haces pérdida de resistencia, va bien. Pero, o sea, estamos hablando de una secuencia de entre 2 y 3 milímetros, prácticamente es algo fino, por eso es una complicación un poco frecuente en manos no hábiles, y en manos hábiles también es una complicación que existe, pero la dura madre lo desgarras con la aguja, ¿no es así? Y se produce y se viene el líquido cefalorraquídeo por tu aguja. Ese es, ¿y qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que se pierde el líquido cefalorraquídeo y el cerebro y todo el sistema nervioso lo sabe. ¿Qué se produce? Dolor. Cefalea postpunción dural, postpunción de la dura madre. Se desarrolla tras la punción dural, tanto en anestesia epidural como raquídea aparece en un 70%. Si lo punzas, te va a doler la cabeza. Hay fuga de líquido cefalorraquídeo a través de la dura madre.
Los síntomas: reducción del volumen del líquido cefalorraquídeo, hay una tracción meningia y dolor a nivel cerebral, a nivel de las meninges, cefalea frontal u occipital, aparición entre las 12 y 24 horas, exacerbación en posición vertical. ¿Qué pasa? ¿Por qué se exacerba en posición vertical? Como está todavía hay una reducción del volumen del cefalorraquídeo y la paciente está echada, la sientas y le va a doler. Ya, esa es una exacerbación. Le duele más, si le duele como 1, ahí le duele como 6. Exacerbación en posición vertical, mejora con el decúbito supino, la descansas, la hidratas. Factores de riesgo: mujer, antecedentes de cefalea, o sea, si el paciente tiene antecedentes de cefalea, factor de riesgo. Antecedente de mujer, factor de riesgo. Que sea joven, factor de riesgo, porque a las mujeres les duele más la cefalea por punción dural, a las mujeres jóvenes. No se ha demostrado que el reposo en cama reduzca la incidencia, es cierto. ¿Necesita su tratamiento? Por supuesto. En las 24 horas se recomienda un tratamiento conservador. Entre ellos, hidratación. Hay que mantenerlo con su hidratación a la paciente. Reposo en cama y analgésicos. ¿Por qué? Porque cuando se va a levantar le va a doler la cabeza. Teofilina, cafeína, pregunta de examen. Y en último caso, si no mejora con la terapia médica, un parche hemático. ¿Qué es un parche hemático? Colocar nuevamente una aguja epidural en el espacio epidural y colocarle un volumen entre 15 y 20 ml de sangre, de su propia sangre. Muy bien, muchas gracias por la atención. Bienvenidos. Cualquier cosa, cualquier pregunta me lo hacen llegar a todas mis redes sociales.